Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Me cuido, yo me cuido, para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Yo lo sabía. Nadie me creyó. Y me dijeron loco. ¿Qué sabía? Que los precios más bajos están en la ganga. Y es que hay precios completamente locos. Sártete el coco, ñaño, escogiendo el televisor, el Split, todo, quiero todo. Crédito inmediato. Para que no se te raye el mate. Con trámites ni papeleos. ¡La ganga! Precios de locura con garantía comprobado. Aplican restricciones. Terminó nuestro espacio promocional y publicitario. Radio Huancavilca 830 AM está presentando Análisis Electoral con Edison Casañas. A partir de las 11 de la mañana por Huancavilca, Análisis Electoral. En este horario que justamente analizamos con los candidatos las propuestas de sus diferentes guayas a nivel nacional, Parlamento Andino, candidatos presidenciales, binomio, consultores políticos, marqueteros, todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral. Aquí lo analizamos en todas las ideologías políticas de 11 a 12 del día. Y acompañados obviamente por Carla Gentle en el Control Master. Está con nosotros ya Andrés Santos Espinosa, candidato a la Asamblea por Suma 23. Les damos la cordial bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Andrés. Ahí está Andrés. Ya me dijo Carlos. Hola, ¿sí? ¿Ahí se escucha? Perfecto, fuerte y claro. Andrés, bienvenido. Gracias. Edison, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un placer. Ustedes tienen obviamente al señor Guillermo Celi como candidato a la presidencia de la República, Suma 23. De manera general, cuéntenos cómo va el tema de la campaña, la propuesta, han hecho recorridos, cómo va la aceptación. Bueno, sí, precisamente nosotros, frente a todo el colapso del Estado que nos encontramos actualmente los ecuatorianos, una ciudadanía decepcionada de la clase política, una asamblea con menos del 2%, 3% de credibilidad, es momento que la gente honesta, trabajadora, salga de su zona de confort, se involucre en la lucha para el beneficio de este país. De lo contrario, vamos a tener los mismos resultados de su momento. Nosotros nos estamos concentrando en propuestas que puedan solucionar los problemas del Ecuador. Me presento antes que nada, tengo 30 años, soy abogado, tengo ya casi más de 8 años ejerciendo mi profesión, me especializo en políticas públicas y quiero poner todas estas soluciones en propuestas concretas en beneficio a través de un cargo que vamos a tener, que es el de asambleístas. En primer lugar, quiero enfocarme en el tema de corrupción. Mire, justamente ahora hay un escándalo, se está generando un escándalo. Hay un caso de corrupción, hubo unas irregularidades en el concurso aperturado para la selección de jueces nacionales. Imagínense que ahí tenemos casos que se está cayendo el sistema, no se están notificando oportunamente a los candidatos. Tenemos las típicas irregularidades que suceden en todos concursos. Tenemos este gobierno que quiere meter a sus candidatos a jueces nacionales y imagínense que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Queremos presentar inclusive una solicitud para una apertura de una auditoría internacional. Estamos hablando de jueces nacionales, son la máxima autoridad, la última palabra en términos de la administración de justicia. ¿De qué forma? Pues, imagínense, y lo peor, no se le está dando la cobertura adecuada. La ciudadanía todavía desconoce. Nosotros estamos haciendo una campaña en redes sociales para alertar sobre esta situación y poder realmente conseguir esa reacción ciudadana y poder tomar las riendas del caso y que esta situación se enderece. Y es algo preocupante porque nosotros acá en
los que no somos abogados, pero que vemos obviamente las noticias, estamos empapados en esta situación, estamos preocupados, digo, porque se supone que la policía nos cuida, nos protege. La policía hace muy bien su trabajo, desmonta bandas, narcotraficantes, hace su trabajo, incluso pone los muertos, ¿no? Lleva a los detenidos que tienen que tener el debido proceso ante la justicia y los jueces prácticamente le dan la bienvenida para agradecerles. Ahí tenemos un caso en Quito nada más, para poner algo pequeñito, videos donde roban casas, una pareja, se llevan televisores, etcétera, etcétera, ¿no? Y que resulta que la jueza le da la orden de libertad en menos de lo que canta un gallo. Y hemos escuchado también denuncias que para subir a estos puestos, ocupar estos cargos, hasta $200,000. Sí, o sea, sí. Se supone, por eso digo que la gente que nos debe proteger, cuidar, creer en la justicia, nos está decepcionando. Ahí también hay corrupción. Edison, así es. Tenemos una policía que ha realizado trabajos muy buenos, muy óptimos, con pocos recursos, poco personal, pocos equipos. Lamentablemente, nuestros uniformados se decepcionan cuando ponen a órdenes de la justicia a delincuentes atrapados en flagrancia. Muchas veces el tema de la flagrancia es un negociado para jueces y fiscales que son cooperadores, socios de AMPA, porque reciben también su parte para dar medidas sustitutivas. Lo que pasa es que aquí tenemos un Código Orgánico Integral Penal con una doctrina de la que se ha abusado mucho, y es la doctrina del garantismo penal. Nosotros tenemos que equilibrar esa balanza. Imagínense, los jueces lo que nos dicen es que la ley procesal te indica que la medida de prisión preventiva es de última ratio, es decir, es solo para asegurar la comparecencia del procesado dentro del juicio. Entonces, esa es la excusa. Ellos están actuando según la ley, pero recordemos, ni todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Entonces, por tal razón, tenemos que empezar reformando el Código Orgánico Integral Penal. Usted sabe que las víctimas, durante un proceso de investigación, no tienen ningún recurso si el juez ordena el archivo del caso. ¿Ustedes saben cuántos jueces y fiscales se han enriquecido hasta el más no poder por ordenar el archivo de casos en beneficio de delincuentes que quedan en la total impunidad y la víctima no puede apelar? ¿Usted sabía eso? Entonces, vamos a ir por la médula, vamos a reformar, vamos a hacerles caer en los negocios a estos delincuentes. Estamos impulsando una auditoría internacional a todos los concursos y también una auditoría a las actuaciones de jueces y fiscales que han dejado casos en la impunidad. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto a esto, pero no se han tomado las medidas del caso para reformar esta vergüenza. Otra cosa, tenemos que empezar exigiendo más. Yo entiendo, se le ha exigido mucho al sector privado, se le exige cuotas de trabajadores, se le exige contratos morales muy fuertes, cargas impositivas fuertes. Pero ¿por qué no se le exige lo mismo al Estado? ¿Por qué no empezamos exigiendo cuotas de producción, empezando por los ministros? Yo quiero proponer antes que nada una acción de control ciudadano. Vamos a reformar legislativamente de manera que la ciudadanía, a través de una acción administrativa y o judicial, pueda exigir la destitución de ministros que no hayan cumplido una cuota. Ya tenemos que empezar a pedir cuentas a las personas. Tenemos ministros, tenemos servidores públicos que son unos pipones que están sentados y no hacen absolutamente nada. En nuestra pandemia, por el amor a Dios, tantas muertes. Lo vamos a demostrar y lo vamos a probar en la Asamblea, porque vamos a fiscalizar y dar con los responsables. Muchas de las muertes no solo fueron por la enfermedad del COVID, fue por la falta de atención médica. En febrero, un mes antes que se desate la crisis, un mes antes, el Ecuador tuvo que haber tenido más de 46 camas hospitalarias como mínimo, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabe cuánto teníamos? Menos de 22.000. Menos de 22.000 camas hospitalarias. ¿Cuánta gente se pudo haber atendido? Entonces, vamos a ver con los responsables. Los ministros, los poderosos dicen, no, fue fuerza mayor, fue la pandemia internacional, nadie pudo estar preparado. Mentira, señores, no mientan al pueblo. Aquí ustedes tuvieron que haber cumplido un estándar básico y eso se llama negligencia. Ustedes no se pueden escudar en una fuerza mayor causada por una pandemia. Entonces, pero para eso, mi estimado Edison, necesitamos acciones judiciales que puedan ser ejercidas desde la ciudadanía, para que los ministros teman. Los ministros están acostumbrados a echarle la culpa a los funcionarios medios o funcionarios bajos. Hay que empezar, el peso de la responsabilidad viene hacia ellos. El que quiera servir es el primer servidor de todos. Entonces, eso con respecto a la reforma también de las políticas de rendición de cuentas. Guillermo Celi es un candidato que cree en una filosofía, una doctrina, una ideología de un gobierno responsable. Y responsable significa rendir cuentas.
Aquí en el Ecuador solo hay un mecanismo de rendición de cuentas que es la Contraloría, solo para casos de peculado o malversación, peculado, cohecho, concusión, delitos contra la administración pública. Pero ¿por qué no hacemos un sistema de rendición de cuentas por las consecuencias económicas y sociales de la ineptitud de tantos funcionarios públicos y ministros, por el incumplimiento del plan de trabajo? Un prefecto y un alcalde están sometidos a un control que se llama la acción de revocatoria, por incumplimiento de promesas de campaña. Pero ¿quién puede hacer un mayor daño? ¿Un alcalde o un ministro de salud? Ahí están las consecuencias de lo que pasa. Este país nadie rinde cuentas de nada. Y vamos a tener que cambiar eso, estimado Edison. Le reitero a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, que está con nosotros el abogado Andrés Santos Espinosa, experto en temas de políticas públicas, está de candidato a la Asamblea Nacional por Suma 23, que lidera el señor Guillermo Celi a la presidencia de la República. Abogado Andrés Santos, el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República, es literatura, o sea, papel que hay que recordarlo, los artículos, todo aquello. Pero también el espíritu, ¿no? El espíritu del ciudadano debe ser cambiado, ese chip que nosotros debemos, porque de pronto a veces arrugamos el papel y decimos, me vale qué caracho al tacho, dice una frase, el tema de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, etcétera, y tantos articulados. Pero no solamente está en el cambiar estos artículos, estos numerales, etcétera, sino también en que se haga caso, que se haga en práctica lo poco que se pide o se exige que se haga a la práctica. Si hay estos cambios, ojalá que lo haya, que sea más riguroso también la exigencia, como usted dice, la exigencia para que se cumplan. Y aquel que no le gusta, bueno, pues se va a la casa o se va a la casa, como tiene que ser. Tenemos que implantar una filosofía de presión y exigencia a los funcionarios públicos, porque ellos son servidores y lo tienen que recordar. Y tienen que exigirse las cuotas mensuales. Yo soy de la opinión que a los funcionarios se les tiene que exigir cuotas mensuales. Funcionario que incumpla, primera sanción, segunda se va a la casa. Es momento de que la función pública empiece a tener las mismas presiones que el sector privado. No le podemos montar todo al sector privado mientras que tenemos una función pública totalmente ineficiente. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Para que la ley no sea letra muerta, tenemos que hacer mecanismos de contrapeso. ¿Y qué contrapeso estoy proponiendo? Una acción judicial por parte de la propia ciudadanía. Porque, ¿de qué sirve yo reclamar que el ministro es un inepto, saco informes, pericias, demuestro la ineptitud de un ministro o la corrupción de un juez? ¿De qué sirve si no existe un mecanismo eficaz y adecuado que pueda declarar la destitución judicial de otro funcionario? Para ellos, para los corruptos y bandas delincuentes, escorias de criminales que están ahorita enquistadas en el Estado, les va a ser mucho más difícil comprar tantas conciencias, les va a ser mucho más difícil. Le va a ser mucho más difícil quedar en impunidad. Andrés, permítame una inquietud de parte del señor Javier Ortega, que nos escucha, nos ve también en los Estados Unidos, en Pompano Beach, Florida. Dice, cybers municipales, así como se inventó el Banco del Barrio, que haga cybers o que haya cybers municipales. ¿Y qué posibilidades, pregunta, existe que los corruptos sean sancionados con la extradición y sancionados con las leyes extranjeras que son más fuertes y cero corrupción? Se acaba todo, dice Javier Ortega. Sí, efectivamente, tenemos la fiscalía. A ver, aquí tenemos que pensar en términos también de reformar y promover, apoyar mucho más para la selección de fiscales honestos y unidades especializadas que puedan perseguir, en primer lugar, el rastro del dinero. En segundo lugar, una unidad especializada solo a detectar casos de testaferrismo. Los corruptos no tienen nada a su nombre. Los corruptos ponen absolutamente todo a nombre de terceras personas. Entonces, y en otras ciudades, y en otros países, a nombre de acciones de compañías. Tenemos que llegar a una unidad especializada, tener una cooperación internacional con organismos internacionales, de manera que podamos llegar con estos delincuentes. Quisiera pasar del tema de la lucha contra la corrupción para ir a un tema también social y económico que también estamos proponiendo. La ciudadanía, si bien quiere castigos para los corruptos, pero por otro lado, también tantas madres de familia, jóvenes, están pidiendo a gritos empleo. Es empleo, trabajo, no hay trabajo. Más del 66% del Guayas, más del 66% no tiene un empleo adecuado. No lo tiene, ganan menos del salario básico. Están en lo que se denomina la informalidad. ¿Ya? Entonces, el Ecuador, después de la pandemia, vino una gran necesidad, muchísimo desempleo, muchas empresas quebraron, pero eso también a muchos nos hizo ser muy creativos para sobrevivir.
Muchas personas se dedicaron a microemprendimientos, vender ropa, comida. Tenemos un elemento humano reconocido, esto es reconocido a nivel regional. Ecuador es el país con la mayor tasa de emprendedores a nivel regional, pero también lamentablemente es el país donde la mayoría de sus emprendimientos que quiebran en el primer año, el 80% de emprendimientos, imagínense. ¿Pero por qué? Nuestros emprendedores, en primer lugar, tienen un régimen tributario, impositivo, realmente es un desastre. Es un desastre. El que quiere ser emprendedor se enfrenta con una selva de impedimentos tributarios, multas, clausuras, 1001 tramitologías, papeleos innecesarios. ¿Ya? Primer punto. Segundo, después de la pandemia, ¿cuántas personas no estamos en central de riesgo? ¿Cuánta gente en este momento no pudo cumplir porque se quedó sin trabajo? ¿Y qué ocurre? No pueden acceder, no son sujetos de crédito, no solo en la banca privada, también en la banca pública. ¿Cómo es posible que la banca pública siga pidiendo, aparte de los innumerables documentos, hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela, aparte de eso, te pide un historial crediticio prácticamente como que fueras una persona exitosa? Si aquí estamos hablando de promover nuevos emprendedores que están en una situación de pobreza y necesitan micropréstamos hasta de $1,000, $1,500 para montarse un pequeño negocio, utensilios de maquinaria, hasta $2,000, $3,000, no estamos hablando de mucho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, Guillermo Celi está abanderando esta causa, vamos a promover una moratoria de central de riesgos para que muchos emprendedores puedan acceder a créditos en la banca pública y negociar con la banca privada también este acceso, que es muy importante, ¿no? Los emprendedores en Ecuador no tienen capacitación necesaria, porque no solo se trata de darles un préstamo, se trata de darles una capacitación gratuita de contabilidad, finanzas personales, ventas, marketing digital. Eso tiene que ser por parte del Estado. El apoyo a los emprendedores tiene que ser una política de Estado de manera permanente. De las 800.000 empresas registradas en el directorio de las super de compañías, solo 4.000 son grandes. La gran mayoría de empresas, las que generan el 85% de empleo en el Ecuador, son mexicanas. Entonces, ¿por qué no le damos apoyo a las pequeñas y medianas? Entonces, y ahí va nuestra propuesta madre. Nosotros vivimos en una realidad, y voy a hablar por Guayaquil, porque yo estoy candidatizado para el Distrito 2, estamos hablando del Distrito 2, Alborada, Sauces, Guayacanes, la clase media, pero también clases populares, sectores muy desfavorecidos por el desempleo, la inseguridad y la falta de obra pública. Desde Monte Sinaí hasta Paraíso de la Flor de Bastión, hasta La Ladrillera, hasta la Cooperativa San Francisco. Estamos hablando unos asentamientos de todo lo que es la perimetral hacia el occidente. Aquí tenemos cientos de miles de familias perjudicadas por el desempleo, la inseguridad. Aquí se tiene, imagínense, hay más de 200.000 familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. ¿Cómo las vamos a ayudar? ¿Sabe cómo? ¿Por qué? Y eso no entiendo por qué no lo ha hecho nadie antes. El Estado y los proveedores del Estado tienen que cumplir una cuota para contratar obligatoriamente por lo menos 1 o 2 personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Por qué se quiere mantener a esta pobre gente en una situación de dependencia, de paternalismo, viviendo con $50 de un bono hasta, máximo $150 mensuales? ¿Por qué no enfocar toda la capacidad del Estado? No en contratar pipones de cuotas políticas, sino en verdad ayudar a estas pobres familias que necesitan un trabajo y un sueldo fijo. Esa es una de las primeras políticas, pero más que todo, yo voy a proponer la ley de zonas de oportunidad y desarrollo. Vamos a crear en todos los sectores más empobrecidos de las ciudades, empezando por las zonas urbanas, las zonas de economía deprimida, lo que conocemos como los barrios periféricos, los sectores populares. Los vamos a crear paraísos fiscales para la inversión nacional e internacional, con la condición que cada establecimiento comercial contrate más del 60% de nómina de nuevos trabajadores. Tenemos que premiar el empleo. Eso nadie lo está proponiendo. Es una respuesta de sentido común. ¿Cómo vamos a promover la inversión si no promovemos unos beneficios tributarios? ¿Cómo vamos a beneficiar la contratación de nuevos trabajadores si no damos algo a cambio como Estado? Es preciso propuestas concretas y drásticas para los momentos de extrema necesidad que estamos viviendo los ecuatorianos. Sin duda alguna, muy interesantes las propuestas de este joven emprendedor también, abogado, experto en políticas públicas, el abogado Andrés Santos Espinosa, suma 23 por la provincia del Guayas, candidato a la asamblea con el binomio del señor Guillermo Celi, listas 23. Ha sido muy interesante, abogado Andrés Santos, escucharlo y también sentir esa energía, ¿no? De querer esos cambios, porque uno quiere vivir aquí en el país. Claro. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra descendencia, etcétera.
Queremos ser ecuatorianos, pero que nos reconozcan como, no solamente que estemos ahí entre los países más corruptos, sino entre los más positivos, optimistas, trabajadores. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Edison. Gracias por tu espacio. Estamos a las órdenes. Cualquier cosa. Seguro. Saludos con todos. Un placer. Suma 23, ¿no? Suma Sí. 23. Estamos en Suma 23. Con Guillermo Gracias. Guillermo Celi, presidente. Así es. Gracias. Muy buenos días. Gracias también a nuestros amigos que nos sintonizan, a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mañana tendremos otra oportunidad de seguir conversando, analizando, descubriendo estos candidatos y sobre todo sus propuestas a través de análisis electoral. Continúen con nosotros. Ya vienen las noticias.